Hermanos, vamos a ocuparnos de la palabra del Señor. Le voy a pedir que vaya a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, por favor. Ahí vamos a iniciar lo que en esta mañana vamos a estar meditando en la palabra. Amén. Así que vamos a 1 Timoteo 2, del 1 en adelante hasta el 4. ¿Sale? Dice así, primera de Timoteo, capítulo 2. De esta manera lo leo, sígalo con su vista, nueva versión internacional, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y que todos conozcan y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos, y este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo, dice Pablo, me nombró heraldo y apóstol. Amén. Vamos a seguir con una serie de enseñanzas que tienen como título general escogidos para una misión. Hemos visto 3 y hoy vamos a ver la cuarta parte de 5. Hemos visto arder para brillar, hemos visto ganados para ganar y hemos visto pesar y dolor que lleva a la acción. En esta mañana vamos a estar compartiendo con ustedes o ampliando más bien lo que ya se compartió, que lleva por título la acción que está detrás de la acción. Y se nos compartía en la primera vez que tuvimos esta enseñanza que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de salvación. Y nos explicaban, conforme a la palabra, ¿sí?, que la gente que no conoce al Señor está cegado su entendimiento, por eso no pueden conocer del Señor, porque está cegado su entendimiento. ¿Quién cegó su entendimiento? Dice el Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo no es el Dios todopoderoso, porque Dios no es de este siglo. Dios es Dios del universo, de toda la tierra, pero no es Dios de este sistema. Cuando habla de este siglo, habla de este tiempo. Obviamente Dios no es el Dios de este tiempo, de este sistema del mundo. Dice la palabra que, hermano, el Señor traerá su reino y lo establecerá, y ahora sí será el Dios de la eternidad en esta tierra también. Pero mientras, el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso se nos compartía que era necesaria la acción del Espíritu Santo para que las personas puedan ser liberadas de esa condición en la cual están. Aquí es donde aparece, ¿por qué se llama la acción detrás de la acción? Y es la oración y la intercesión de los creyentes por el inconverso. ¿Para qué? Para que sirva de base para la acción que es predicar el evangelio. Es decir, la acción que está detrás de la acción de predicar el evangelio, hermano, es la acción de interceder. ¿Por qué? Porque la gente está cegada en su entendimiento. Y yo quisiera ahondar esta mañana en esto. ¿Qué tan complicada es la condición del hombre sin Cristo? ¿Qué tan complicada es de verdad? Porque yo veo a gente que pues no, o sea, sí, anda mal, pero no tan mal. Algunos se andan muy mal. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? A mí en lo personal me cae bien el presidente de la República, creo que se esfuerza por hacer bien las cosas. Solamente no soy fan de él, pero me cae bien. De tantos que he conocido, creo que es el que un poco más ha hecho por la nación. Y estoy de acuerdo con cosas que dice y estoy de acuerdo con cosas que dice. Y una de las cosas que él dice, que no estoy de acuerdo, es que todos los hombres son buenos. Es decir, no, ahí sí no se la digo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. La condición del hombre, ¿qué tan complicada es? Bueno, la palabra de Dios describe que por el pecado el hombre está afectado en su espíritu, en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Es decir, la afectación por el pecado al ser humano, y estoy hablando de la humanidad en general, no estoy hablando particularmente de nadie, la humanidad en general, ¿sí?, según la Escritura, está en una condición terrible. De verdad es una tragedia bíblica lo que la Biblia dice respecto a la condición del hombre. Repito, está afectado en su espíritu, en su mente, en sus emociones y en su voluntad.
Cuando hablo de la mente, no estoy pensando en la inteligencia, no, de que es inteligente, es demasiado inteligente. No, estoy hablando en la manera de razonar muchas cosas, sobre todo las espirituales. Por eso yo le invito a que vayamos a un pasaje muy revelador, que es Efesios 2. Efesios 2 es un pasaje muy revelador porque nos muestra la condición espiritual y emocional y de todo tipo del hombre. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y esto nos va a servir, hermano, para entender lo que éramos sin Cristo. Y si tú estás sin Cristo, entiendas lo que eres. Pero también entendamos, hermano, por qué es necesario que nosotros realicemos una acción detrás de la acción. Mire, dice así la Escritura: en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los gentiles y les dice, a los gentiles que ya habían creído, y les dice: en otro tiempo ustedes, y empieza a hablar de la condición en la cual estaba la gente, los creyentes de ese tiempo, que antes de conocer al Señor Jesucristo. Y empieza básicamente a describir tres aspectos: muertos en transgresiones y pecados, gobernados por el espíritu de las tinieblas e impulsados por los deseos pecaminosos. Tres cosas que, si las analizamos fríamente, encontraremos que es algo realmente fuerte, es algo realmente, es una tragedia. Y no está hablando que algunos seres humanos sean así, estamos hablando que toda la humanidad está en esta condición. Cuando habla de muertos en transgresiones y pecados, esto se refiere que delante de Dios, el ser humano está sin vida, sin vida. Que la vida física que el ser humano tiene, ¿sí? Obviamente creada, porque Dios creó la naturaleza, Dios creó, ¿sí? No es la madre naturaleza, esa es una forma que se viene hablando por quererse alejar de Dios, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Mucha ciencia y la madre naturaleza. Han sacado la ciencia que hay una madre naturaleza. Ve cómo todo tiene que ver con una forma de pensamiento ajena a Dios. Entonces, Dios crea al hombre, obviamente, la naturaleza, todo fue creado, y entonces el ser humano tiene una vida. Pero la Escritura dice que la vida realmente de Dios, que la vida que Dios preparó para el ser humano, no está en el ser humano. Es decir, la vida física que tenemos en realidad no es, y aunque es una maravilla la vida física que tenemos, en realidad, a ver, ahí le va esto: ¿cómo va a ser posible que un Dios eterno, todopoderoso, haya creado vida en los hombres, en los seres humanos, que cada día se va acabando, que cada día se va acabando, que cada día se va haciendo decadente? A ver, el Dios todopoderoso, perfecto y eterno, crea una vida que se apaga. La Biblia revela, por eso dice, hermano, y yo quiero que me acompañen a Colosenses capítulo número 1 y veamos esta parte de lo que le estoy comentando. Colosenses capítulo 1, en su versículo 21, mire lo que dice. Dice así: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Alejados de Dios y eran sus enemigos. La palabra del Señor nos dice entonces que la vida que tenemos actualmente físicamente no es la vida de Dios, no es la vida que Dios planeó, no es la vida que Dios
por excelencia sea de Él, porque Dios no se hace viejo, Dios no envejece, Dios no cambia, es eterno. Y entonces, hermanos, el ser humano debemos entender una cosa, que la vida física que hoy tenemos sí va decayendo, y esto no nos quiere decir algo, que no es la vida de Dios. Por eso, si regresamos a Efesios, por favor ayúdeme, y regresamos a Efesios, pero ahora vamos al capítulo 4, quiero leer de ahí el versículo 17. El versículo 17 en adelante dice lo siguiente. 4:17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, ¿la vida que tenemos no proviene de Dios? ¿Por qué dice que sin Cristo estamos alejados de la vida de Dios? Entonces, la vida que cuando me levanto cada mañana y respiro y digo: Señor, gracias por la vida que me das, ¿está mal? No, no está mal. Y qué bueno que agradezca eso, hermano. El día que hoy se levantó y dice: gracias, Señor, porque otros no se pudieron levantar. Sí, está bien. Pero quiero decirle una cosa: aún la gente sin Cristo puede decir eso. Pero aquí dice la Escritura, hermanos, que estábamos alejados de la vida que viene de Dios. Quiere decir que hay otra vida. Y esa vida, hermanos, es la vida en Cristo, la vida de Dios. Es el aliento de la eternidad que el Señor ha depositado sobre nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, la condición por eso dice en la Biblia: muertos en transgresiones y pecados. Ahí es donde tenemos que entender. Pero ¿por qué dice que estoy muerto si no estoy muerto? Bueno, para respecto a Dios, la vida que Él tiene, no la tiene el ser humano. Se quedó con una vida física que se va apagando. La vida de Dios no está en el ser humano. Por eso para Dios el ser humano está muerto. Y en realidad es cierto. ¿Por qué? Porque se va muriendo. Tu vida física y mi vida física se va muriendo. Hay que cuidarla porque no se muera tan rápido. Pero se va muriendo de todos modos. Pero la vida de Dios no está en el ser humano. Esa es una de las condiciones. Luego dice, hermanos, si regresamos al capítulo 2 de Efesios, dice que otra condición, y ya de por sí es fuerte, es grave, dice que en las cuales andaban conforme los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La segunda cosa que dice que la condición del hombre sin Cristo es que vive bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio del espíritu de desobediencia. La Escritura revela claramente, hermanos, que el hombre vive bajo, que aunque proclama libertad, y hoy hablamos mucho de libertad. Cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana, cada quien puede decidir sobre su cuerpo, sobre lo que quiera. Esa proclamación, hermano, que usted escucha del ser humano, la Biblia dice que en realidad es un engaño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque la palabra del Señor dice. Por eso a todos los que les gusta esa filosofía de la libertad y que hacen lo que quieren y que pueden decidir sobre su cuerpo y sobre su tiempo y sobre sus formas, todo eso, odian la Biblia, porque la Biblia te dice que no es cierto. Por eso la Biblia te dice que no es cierto, que todo eso que tú haces en realidad lo haces por un espíritu que gobierna este sistema. Por un espíritu que tiene atrapada a la gente, gobernada. Dice que en los cuales andábamos también nosotros conforme a la potestad de este mundo. Se conducían según, cuando dices se conducían según, es que estábamos gobernados por el espíritu que ahora opera en los hijos o en los que viven en la desobediencia. Es decir, esa desobediencia a Dios es un espíritu que domina y que gobierna a la gente. La gente piensa que es libre, pero la verdad la gente está gobernada por un espíritu diabólico. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque
Segunda a los Corintios 4:4, que ahorita vamos a leer, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces la condición, hermano, es una condición de muerte, alejados de la vida de Dios, pero también es una condición de un dominio de las tinieblas, dominados por las tinieblas. Pablo escribe en Colosenses 1:13, que él nos trasladó del dominio de las tinieblas al gobierno de Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que entender que toda la gente que no tiene a Jesucristo está dominada por un espíritu. Tal vez puede ser muy tranquila, tal vez puede ser muy alocada, tal vez puede ser muy alocados, pero igual todos están gobernados como nosotros también lo estuvimos. Estuvimos nosotros gobernados, hermano. Cuando dimensionas que ahora conoces a Cristo y que hoy te gozas en el Señor, no se te olvide que un día también estuviste gobernado por un espíritu que gobierna todo el mundo, y es un espíritu de rebeldía y de pecado. Y cuando habla de dominio, hermano, habla de gobierno. Es que así se van a comportar. No se pregunte usted, pero ¿por qué hacen esas loqueras esa gente? Usted no tiene por qué preguntarse, eso usted lo sabe. ¿Y por qué mi hijo y mi hija se comporta así? Pues ya lo sabes, no tiene a Cristo. Y aunque tú estés gobernado por el Señor, si tu hijo no se ha entregado a Cristo, está gobernado por el enemigo. No le hagas así. Es que así es. O te gobierna Cristo o te gobierna el enemigo, el diablo. Y no estoy diciendo que toda la gente esté endemoniada. Lo que estoy diciendo es que la gente está gobernada, dominada, según dice. Alguno me puede decir, no, mire, es que sí, lo que dice la Biblia. Y yo creo lo que dice la Biblia. Ahora, si vaya a este pasaje que es tremendísimo, hermano, que es segunda a los Corintios 4:4, o de 4 en adelante. Es un pasaje muy fuerte. Dice el versículo de segunda a los Corintios 4:4, dice, desde el 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, ojo, cheque la palabra encubierto, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente. ¿Ha cegado qué? La mente de los incrédulos, para que no vean la luz gloriosa del evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Wow. Hermano, no solamente están gobernados, están cegados. Están cegados. No pueden ver. No pueden, aquí dice, hermano, son de los pasajes más fuertes, porque dice, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean. ¿Para qué? No vean. ¿Pueden ver el evangelio? No, no pueden. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Eso dice la escritura. Yo sé que usted ya empieza a pensar, bueno, si todos están graves, si están graves. Están graves porque están muertos en transgresiones y pecados. No tienen la vida de Dios y por lo tanto están atados a una vida de pecado y de rebeldía a Dios. Y aunque digan, yo hago lo que yo quiero, no es cierto, no hacen lo que ellos quieren, hacen lo que el espíritu de desobediencia que se mueve en todo el mundo está. ¿Y por qué el diablo, hermano? A ver, cuando Jesucristo, más bien el diablo fue a encontrar a Jesucristo al desierto, Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se enfrentó el diablo para ser tentado. Y le mostró todos los reinos y toda la gloria de las naciones. Y le dijo, el diablo le dijo, a mí me fue dado y a quien yo quiero se lo doy. Dobla tus rodillas delante de mí y te dejo el paso libre. Obviamente Jesús dijo no, porque solo adorarás al Señor tu Dios y a solo al servirás. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué no le dijo Dios, diablo mentiroso, tú no tienes nada? Hubiera sido muy fácil, ¿no? Diablo mentiroso, estás engañado, estás loco, tú crees que eres dueño de todo, no eres dueño de nada. Jesús no le dijo eso. Jesús no le contradijo que tenía, porque dice, a mí me fue dado. ¿Quién se lo dio? El hombre mismo. El hombre mismo le entregó su vida al dominio. Al salirse del gobierno de Dios en el huerto del Edén, entregó toda su descendencia a una vida de pecado.
No quiero hacer teología de esto, hermano, porque es complejo. Simplemente la palabra del Señor dice que está cegado el entendimiento. ¿Y qué sigue más? Como si todo hubiera más. Dice Efesios que ahora el ser humano vive impulsado por los deseos pecaminosos. No tiene la vida de Dios. Dios no tiene nada que ver con el ser humano. Entiéndame, puede tener religión, puede hacer cosas en Semana Santa, puede hacer lo que quiera. Si no está en Cristo Jesús, no tiene Dios relación con él. Y es más, es enemigo de Dios. ¿Qué es la segunda condición? Aparte de que no tiene Dios nada que ver con él, está dominado, está gobernado, está cegado por el espíritu mundano, diabólico que se mueve en todo el sistema humano. Y tercer cosa, lo impulsa, sus deseos los impulsan ¿a qué? A las cosas más pecaminosas y atroces que todo el ser humano puede hacer. Esa es la condición del hombre. Por eso el ser humano va a ir pecando más y más y más. Y como el mismo ser humano hace las leyes que rigen al mismo ser humano, pues todo se vale. ¿Entiende? O sea, ¿qué se vale? Pues lo que querramos que se valga. ¿Y qué no se vale? Pues lo que digamos que no se vale. ¿Vale? Y si la mayoría dice que se vale esto, pues se vale. Pero la escritura dice, hermano, lo que para Dios es bueno y para lo que Dios es malo. Pero el ser humano va a seguir siendo impulsado y va a haber cosas cada vez peores. Si hoy se casan hombres con hombres, hermano, ahora se van a casar hombres con perros. ¿Estoy diciendo una barbaridad? Sí, pero es posible. Y se va a valer, ¿por qué? Porque las leyes van a ir cambiando de acuerdo a cómo se establezcan las cosas. Qué bárbaros, qué tremendo. Espérame, no, es que no te, o sea, sí sorprende, pero es lógico que están lejos de la vida de Dios, están gobernados, están cegados y son impulsados. Fíjate, hermano, te lo pongo de esta manera: es un barco en alta mar, ¿sí? Ni siquiera va a ser este motor, una vela, y el piloto o el tripulante es ciego, no tiene ninguna manera de encontrar orientación y simplemente los impulsos del aire lo van a llevar a donde no quiere. Esa es la condición del hombre, de la que salimos, hermano, de la que salimos. Usted está aquí sentadito ahorita y gloria a Dios, ¿no? Yo también, hasta pastor soy. Pero ¿qué hubiera sido de mi vida, hermano, sin Cristo? Hermano, estaríamos haciendo cosas peores que otros que vemos por ahí. Porque estaríamos igual, sin la vida de Dios, ciegos, sin ninguna orientación, gobernados y todavía impulsados. Por eso, hermano, cuando una persona abandona a Cristo, hace cosas peores que las que hacía antes de conocer a Cristo. Es terrible, ¿eh? Porque el diablo dice: ¡ay, qué bueno que regresaste! Te me habías escapado, pues ahora júrale hacer lo que nunca dijiste que ibas a hacer. Porque lo hemos visto, yo lo he visto, hermano. He dicho: wow, qué tremendo es alejarse del Señor. Mire, Romanos 3, leámoslo con calma, hermano. Las palabras que usa Romanos 3, ese impulso de los deseos pecaminosos. En el capítulo 3 de Romanos, el versículo 11, mire cómo dice, hermano. Desde el 10 dice: no hay un solo justo, pero no quiero hablar de justicia, sino de condición. Dice: no hay nadie que entienda. Claro, porque está cegado. Nadie que busque a Dios, no puede. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. Corromper, hermano. La Biblia dice que el ser humano está corrompido.
Que no te sorprenda lo que tu hijo, tu hija, tu familiar, tu vecino te dice de repente y dices, pero ¿por qué dices esas barbaridades? Es que su mente está corrupta, está corrompida. Ay, pero ¿qué estás viendo? Pues sí, está viendo cosas corruptas. Por eso, hermano, a la gente con la mente corrupta le gusta ver cosas corruptas. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Así describe Dios al ser humano. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Hermano, esa noticia que vimos, o sea, digo a mi esposo, o sea, sigue sorprendiéndote, pero unas personas que quemaron a otra persona por un asunto. Hermano, la lógica es la siguiente. En estos tiempos donde todo se graba, no pensaron que los van a grabar haciéndolo y que segurito los van a agarrar y que segurito se van a pasar en la cárcel muchos años. No sé si ve usted el impulso. ¿Ya vio el impulso? Ya iba el otro con el garrafa y se oye en el video horrible. No, espérate, no le enseñe. Están quemando. Pero ahí va el hombre, porque se ve cómo pasa un hombre por el lado así con la garrafa de gasolina, que por un pleito de terrenos o no sé qué. La lógica te dice, o sea, ¿no pensaste que los van a agarrar? Los van a agarrar. Tarde que temprano los van a agarrar. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Después dirá, ¿pero por qué lo hice? Porque fue impulsado por sus deseos pecaminosos. Esa es la condición del hombre. Por eso en Romanos 7, si vamos a ese último pasaje antes de pasar a lo siguiente, hermano, esto nos debe llenar de preocupación por los que no conocen al Señor y de gratitud porque si ya lo conocemos, bendito sea su nombre para siempre. Miren lo que dice Romanos 7 en versículos 14, 18 y 23. Dice, sabemos que en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, soy un vendido como esclavo al pecado. La Biblia dice que el hombre sin Cristo es un esclavo del pecado. Y tal vez, hermano, no hay esclavitud oficial, pero sí hay esclavitud de muchos otros tipos, pero no hay una esclavitud como en aquellos tiempos. Pero vemos películas, hemos leído historia, leemos libros y sabemos que la esclavitud, hermano, era una cosa donde el hombre esclavo o la mujer esclava no tenían derechos de nada. No podían decirle a su dueño, sabes que ya me cansé de que me grites, ya me cansé de estar haciendo lo que tú mandas, me voy de la casa. No se va de la casa. Eso es el hijo que se aloca y quiere irse de la casa y al rato sale a la calle y no tiene que hacer y regresa. Pues sí. No, la esclavitud es simplemente vas a hacer eso porque lo vas a hacer. No tienes opción. Y la Biblia dice que el ser humano está esclavizado al pecado. Es decir, tiene que pecar porque tiene que pecar. Por eso tú no le digas, hijo, hijita, compórtate. Esposo, esposa, compórtate. Mamá, amigo, no seas así, ya deja eso. ¿Y qué? Es como si yo con un esclavo le digo, esclavo, ya deja de ser esclavo. Sí, pues dile al otro que me deje de gobernar, yo no puedo zafarme. Que el esclavo es esclavo. Esclavo del pecado. Wow, fuertísimo, hermano. Miren lo que dice el 18. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hacerlo. No hay capacidad para hacer lo bueno. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y versículo 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay una ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable.
Entonces, la condición del ser humano, para terminar, hermano, sin Cristo es una condición miserable. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios, aunque diga que invoque a Dios. Hermano, muchas veces decimos, y yo sé que lo decimos como para no sentirnos mal, pero la Biblia nos ubica en nuestro lugar. No, yo desde chiquito siempre invoqué a Dios y creí en Dios, y qué bueno que un día lo encontré. Sí, tú desde chiquito invocaste a Dios y clamaste a Dios, pero ¿qué crees? Que Dios no te escuchó. Sí, porque todavía hay algunos de nosotros que creemos que Dios nos salvó porque pues clamábamos de chiquitos. ¿No? ¿No? Dice que estábamos ¿qué? Alejados y éramos enemigos de Dios. Alejados de la vida de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios sea malo, simplemente estoy diciendo que la condición del hombre aleja a Dios. Dominados por las tinieblas, bajo el espíritu de desobediencia, impulsados por los deseos pecaminosos, incapaces de hacer lo bueno. Amados, esa es la condición del ser humano. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, esa es tu condición. Esa fue la condición de muchos de nosotros. Y si tú asistes y estás escuchando la palabra, qué bueno. Pero si no te has entregado al Señor, sigues en esa condición. Por eso a veces no entiendo por qué oran, cantan. Qué aburrido. Lee la Biblia. Wow. Sí, sí, sí. Humanamente es una cosa horrible. Pero cuando has encontrado a Jesucristo, o diría bien, cuando se te ha permitido encontrar a Jesucristo, porque quiero entrar a esa segunda parte, hermano, bien interesante y bien importante que lo entendamos todos. En el pasaje que leímos en 2 Corintios 4, no lo busque, dice, si nuestro evangelio está encubierto. ¿Qué es encubierto? ¿Tapado? ¿Escondido? ¿Le parece? ¿Cómo se va a entregar la gente algo que no ve? A ver, ¿cómo? ¿Sí? Lo que tú ves, lo que tú ahora ves en Cristo, las cosas que tú hoy ves en Cristo, escucha lo que te voy a decir, la gente no lo ve. La gente no lo ve. El gozo, la alegría, la paz, el perdón, la vida de Dios que tú tienes, si es que la tienes, la gente no la ve. Y no la ve, ¿por qué? Porque está escondida para ellos. ¿Y por qué? Porque así dice la Biblia. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Está encubierto. Fíjese, hermano, ahí le va. Te tapan los ojos y te esconden el regalo. A ver, encuéntralo. Te taparan los ojos y te lo pusieran ahí en los pies, pues por lo menos lo sientes y lo agarras. No, te tapan los ojos y te esconden el regalo. Encuéntralo. Jamás, jamás, jamás encontrarás, porque está escondido y aparte está tu condición sin Cristo es de ceguera. Estás tapado los ojos, has cegado tu entendimiento y el evangelio está encubierto. Es decir, está oculto, está tapado. La posibilidad de que un ser humano encuentre a Cristo es cero. Wow, hermano. Bendito sea el Señor que estamos aquí. Por eso, hermano, no es yo un día decidí buscar a Dios. No, 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 no. No, 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 es que nos gusta ser el héroe. No, hermano, y ayuné y oré y entonces. No, 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 no. Hermano, la condición del hombre es terrible. Por eso escuche esto. Solo se puede conocer a Jesús, solo se puede conocer el evangelio, solo se puede conocer
El reino por revelación. Ahí es donde entra la palabra revelación. Ahí es donde entra, hermano, el sentido de revelación. ¿Qué es revelación, hermano? Revelación significa quitar la cubierta. Significa permitir que se vea algo. Lo contrario a estar cegado y lo contrario a estar encubierto es revelación. Revelación, la palabra revelación significa, amado hermano, que te dejan, que te quitan la venda de los ojos y que te quitan lo que está oculto. Y entonces era imposible que yo lo viera porque estaba cegado mi entendimiento y porque estaba oculto. Ahora, por revelación, me es quitada la venda y me sacan a la luz el regalo y lo puedo ver. Eso se llama revelación. Y la revelación es la única manera, hermano, en que alguien puede conocer a Jesús. Por eso, amados hermanos, esto es importantísimo. Empecemos a orar por la gente porque tenga espíritu de ¿qué? Señor, que deje el vicio. Está bien, Señor, que deje de ser rebelde. Pues nunca va a dejar de ser rebelde y nunca va a dejar el vicio a menos que tenga ¿qué? ¿Revelación de qué? Del evangelio. Revelación del evangelio. Que pueda ver tan claramente, hermano. Hay un personaje histórico de la Reforma, ¿verdad? Que él siendo católico, siendo un monje, siendo un miembro del clero, ¿verdad? Él leía las escrituras también y como otras cosas, y él empezó a leer Romanos. La historia dice esto, es una historia, no bíblica, pero es una historia. Y entonces él cuenta, en sus memorias él dice que leyendo Romanos capítulo 1, empezó a leer y empezó a leer, que lo había leído muchas veces, pero llegó un momento en donde lo atrapó el versículo 16. Y él regresó al versículo y regresó otra vez al versículo y regresó otra vez al versículo, donde se le empezó a revelar que la salvación era por fe. Y él volvió y dijo, a ver. Y entonces él empieza a escudriñar y empieza a ir a otros pasajes y empieza a darse cuenta que todo el Romanos habla de que la salvación es por fe. Y él tenía años leyéndolo. Como le puede pasar a usted o a usted joven, señorita, niño, varón, que ha leído y ha escuchado, pero sí, está bien. Pero hay un momento en donde te atrapa el evangelio, donde te atrapa la palabra y dices, pero a ver, espérame, si esto lo he leído un montón de veces, si he escuchado esto un montón de veces, pero es ahora la revelación que te quita la venda y que te saca a luz el pasaje y te dice, wow, eso se llama revelación. La única manera de conocer el evangelio, de conocer a Cristo y de conocer el reino es por revelación. ¿Revelación de quién? De Dios, del Espíritu de Dios. Por eso la acción que está detrás de la acción es pedirle al Señor, rogarle al Señor que la gente a la que tú le estás compartiendo o le vas a compartir, el Señor les dé revelación. ¿Por qué? Porque es la única manera en que puede conocer. Porque es la única manera en que tú conociste. Tú conociste. Mi abuelita iba a la casa cuando nos visitaba y nos leía el Salmo 23 y nos leía algunas cosas. Fue muy lindo, veíamos a nuestra abuelita como, ay, mi abuelita lee la Biblia, wow, qué bonito mi abuelita. ¿Y eso qué? Seguíamos nuestra vida Y alguna vez me llevaron a un templo a donde iba mi abuelita y me senté en una banca, hermano, a los quizás 14, 15 años. ¿Qué entendí? Nada. Dígame, ¿qué dijeron ese día? ¿Quién sabe? Y así como entré, salí porque no hubo qué. Y la primera vez que fui a una reunión igual, si usted pregunta, ¿qué dijo el pastor? ¿Quién sabe? Nada más vi que tenía lógica lo que decía, pero de ahí no pasó. Hasta que un día, igual que a ti que te convertiste ya a Cristo, un día se te iluminó la cabezota. Y dice, wow, claro, esto es así. Claro, por supuesto. A ver, wow. Y otros dicen, ¿qué lees? Esto, está maravilloso. ¿Qué? Eso.
Es como cuando comes algo, no está riquísimo, a ver, guácala, es horrible. No, está rico, está horrible. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué vi el evangelio? Por revelación. Y quiero que vayamos, hermano, a un penúltimo pasaje hermoso, realmente hermoso, y que tiene todo sentido cuando entendemos esto. Juan 6. Yo quiero que lo busque, sí, búsquelo, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 41. Juan capítulo 6, versículo 41 en adelante. Vamos a leerlo y a disfrutarlo, hermano, porque es una revelación del Señor maravillosa. Entonces los judíos comenzaron a murmurar. ¿Por qué comenzaron a murmurar? Porque él había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. A ver, hermano, entendamos humanamente entendamos a la gente, a los judíos. Viene un hombre y te dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Órale, ¿el pan? Claro, ellos siendo judíos entendían del maná. Órale, ¿este es el maná? No, oye, creo que ya se volvió loco. Oye, sí, porque viene de Galilea y ya están re locos. Entonces dice Jesús, cuando comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo, y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Ojo, ojo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. ¿Por qué les dijo dejen de murmurar? Le dijo: dejen de investigar, no lo van a encontrar. Dejen de debatir, no le van a entender. Dejen de preguntarse porque no van a comprender. ¿Por qué? Porque solo van a comprender, porque solo van a entender los que el Padre traiga a mí. Y creo que ustedes no están en la tómbola. Sigo leyendo. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Wow, ¿y cómo voy a escuchar al Padre? ¿Y cómo va a enseñar el Padre? ¿Por revelación? Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él, o sea, Cristo, ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Amén. Ayer los que celebramos volvimos nuevamente a recordar y comemos de él. El que come de él, dice, no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Amén. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? Esto es imposible, es difícil. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. También el que come de mí vivirá por mí.
Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras estaba en la sinagoga en Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron. ¿Qué exclamaron? Está re difícil, está complicado. ¿Cómo nos vamos a comer este hombre? Tú le empiezas por la pierna o tú que escoges. ¿Quién lo mata? Y la sangre, ¿cómo la vamos a sacar? O sea, va a ser una carnicería ahorita. Está difícil lo que sea. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? ¿Quién podrá aceptar una enseñanza tan loca? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Así que señaló: por eso les dije, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Resulta, hermano, que si tú entiendes algo de la Biblia, y yo puedo entender algo de la Biblia, es porque se nos concedió. Amén. Y tú dices, la verdad, yo vengo y me duermo, me agarra una pesadez, que hasta viscos hago, porque desde aquí yo los veo, hermano. O estoy aquí, pero no estoy aquí. O sea, lo estoy viendo, pero yo estoy viendo otra cosa. La Fórmula 1. Bueno, no tengas problema, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se te ha concedido saberlo. ¿Y por qué? Eso sí, quién sabe, hermano. Eso sí, no sé. Porque no se te ha concedido verlo. Esposo, oren por mí. Mamá, ora por mí. Sí, sería muy bueno que digas: mamá, papá, oren por mí. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años cuando comenzamos Generación. Primer semana que comenzamos Generación, vino Daniel Dardano y Estela a darnos fundamentos. Yo me senté igual por ahí, recuerdo, sentado. Y como mis hijos antes salían a dar su clase bíblica fuera del culto, pero en ese entonces no teníamos más que este salón, aquí se quedan. Y entonces por primera vez creo en mi vida, escuché un mensaje con mis hijos junto a mí. Porque siempre yo soy el que daba el mensaje. Y además los niños se salían. Ahí sentadito. Carla, ahí está junto a mí. No sé, 7 años. Y el hermano Adán empezó a hablar de la iglesia y somos. Papi, sí, no entiendo nada, me dijo. Y el hermano estaba explicando unas cosas básicas, en el inicio apenas. Le digo, estate quieta. Ya estaba con sus deditos y pon atención. Sí. Papi, ¿qué? ¿No vamos a salir los niños hoy? Era su escape, los niños esperaban que los sacaran para irse. Shh. ¿No vamos a salir hoy, papá? No, hoy van a estar aquí. Ok, está bien, papá. Papi, no entiendo nada. Terminó la reunión, nos fuimos. Yo me fui muy preocupado, hermano. Llegando a la casa dije a mi esposa: hay un problema. ¿Cuál? Los hijos no entienden nada. ¿Por qué? Ella le platiqué. Hijos, vengan. Entonces nada más estaba Aarón, Misael, Aarón y Carla. Vengan, hijos. ¿Qué? Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, abre su entendimiento, Señor, que venga la vida, la revelación. Estamos orando por ellos. Como fue toda la semana, me acuerdo bien que el día viernes el hermano habló de ofrendas, lo consagrado.
Para ese entonces me acuerdo que Estela Dardano le dio a Carla y a mis hijos, les regaló creo que 50 pesos o algo así en un sobrecito. Les dijo, mira, les traigo. Y el día viernes, yo estaba toda la semana, Señor, respóndenos. Y el día viernes me acuerdo bien que Carla me dijo, papi, ¿del dinero que me dieron yo puedo ofrendar? Dije, bendito Dios. Sí, hija, claro. ¿Cuánto? Pídele al Señor que te revele. Sí. Y al rato corre por un sobre. Papá, ¿puedo darlo todo? Claro. Ah, y echó todo su billete y lo puso. ¿Me entiende, hermano? Necesitamos revelación de Dios. Y hasta los niños pueden entender las cosas. Y todo, hermano, te digo una cosa. Dilo así, yo lo digo así. Si yo entendí, que no puede entender otro. Cuando vayas a predicarle Cristo, si yo entendí, también puede entender el Señor. Dale espíritu de revelación. Abre su entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, busque Mateo 13 y póngase de pie. Mateo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, hermano, porque ahí está la acción detrás de la acción. La acción de predicar a Cristo, hermano, debe tener la acción anterior, sí, que es orar por la gente, interceder por la gente y pedirle al Señor que les permita, que el Señor les permita conocer, que el Evangelio llegue por revelación, que lo que le estoy explicando, que le que estoy diciendo, el Señor abra su entendimiento. Lo único es que es un milagro, hermano. Tiene que suceder un milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo que me puso más el Señor para finalizar, hermano, y está en el versículo 44. Es un solo versículo de Mateo 13. Versículo 44. Fíjese lo que dice. Fíjese, hermano, la dimensión que tiene. Y yo me emociono, hermano, porque todo que cae perfectamente en las palabras del Señor. El reino de los cielos es como ¿qué? Órale, ¿cuándo encuentras un tesoro escondido? Nunca. El reino, Jesús lo dijo, Jesús dijo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Paz. ¿Es difícil encontrarlo? Es imposible. Pero acaba la segunda acción. Cuando un hombre lo descubrió, y yo agregaría, cuando un hombre se le permite encontrarlo, le soplan desde el cielo, le pasan el plano, le pasan la información, ¿dónde está? Hermano, aquí está la información, ¿dónde está? Cuando le pasan la información y lo descubre, lo encuentra a Jesucristo, al Evangelio, la salvación, el reino de Dios, lo que tú quieras, como lo quieras nombrar. Cuando descubres el reino, porque se te permitió verlo, ahora viene una acción. ¿Lo qué? Lo volvió a esconder. Y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ahí está. Una vez que se me permite ver el reino, que se me permite ver por revelación, porque está escondido, cuando lo alcanzo a ver, tengo que hacer algo. Y quiero hablarle a todo aquel que no ha entregado su vida a Jesús, o todo aquel que ha navegado ahí, pero la verdad eres un cristiano un poquito medio frío, la verdad. O sea, así que muy ferviente, no. Muy entregado, no. O sea, no. Tienes otras prioridades antes que el Señor. Como que las cosas no están bien, Porque, hermano, según la Escritura, todo verdadero hijo de Dios está, pero enamoradísimo del Señor y hace todo por el Señor. A lo mejor te está faltando esta segunda parte. Ya se te reveló dónde está el reino. Ya se te reveló a Jesucristo. Pero dice, vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene y va por esto. ¿Sabe qué, hermano? Muchos que por la gracia del Señor se les ha revelado dónde está el reino, todavía están caminando a ver si venden todo lo que tienen.
Es que voy a perder esto, voy a perder lo otro. Pero es el reino, es la salvación, es Jesucristo, es la vida eterna. Pues sí, pero ay, mis amigos, mis cosas, mis tesoros. Bueno, como que hago que vendo todo, pero no lo vendo todo. Por eso, hermano, no alcanzamos a apropiarnos de todo el poder del reino, porque todavía no vendemos todo. Porque ¿sabes qué? ¿Qué necesitas para comprar esto? Venderlo todo. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierde, la hallará. Hermano, hay una obra gloriosa de Jesús, de Dios, revelarte el reino. Pero hay algo que tú tienes que hacer: vender todo lo que tienes. Si tú ya lo vendiste todo, hermano, amén, listo. Todo. Quien ame más padre, madre, esposa, hijos, su propia vida, no es digno de mí, dijo el Señor. Hay que venderlo todo, abandonarse en las manos del Señor totalmente, todo. Entonces podrás disfrutar de ese tesoro que estaba escondido, pero que te fue revelado. Así es que yo le invito en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano y amada hermana. Si tú ya estás en el reino de Dios, disfrútalo, gózate, alégrate, pero comparte la palabra con aquel que no conoce al Señor, pero está orando por él, porque necesita revelación, porque necesita que se abra su mente. Es que yo ya le he hablado, sí, síguele hablando, pero empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a clamar al Señor y dile: Señor, dale revelación, abre su entendimiento. No puede verlo, no lo ve. Aunque tú le digas: pero hijo, es que no lo ves, no lo ve. Deja de engañarte, no lo ve. Es que no comprendes que estás acabando con tu vida, no lo ve. Necesita revelación. Y por eso necesitamos orar por ellos, pero seguir predicando al Señor Jesucristo. Pero si tú ya lo tienes, hermano, valóralo, gózate, alégrate, hermano, porque no fue por tus fuerzas, no fue por tu inteligencia, no fue porque tú dijiste: no, yo soy, no. Hermano, fue por puritita y maravillosa gracia de Dios.